¿Cómo se encuentra actualmente la situación de la formación agronómica en el país? De acuerdo a cifras oficiales, en México cerca de 7 millones de personas por arriba de los 15 años trabajan en actividades relacionadas al sector primario. Si tomamos en consideración que actualmente la población en México está cerca de los 122 millones de personas, para alcanzar una supuesta soberanía alimentaria, cada una de estas personas que se dedican al campo y sus actividades tendrían que soportar la alimentación de otras 16 personas. Sin embargo, de este número se desprende el número de profesionistas eh, que ya cuentan con un título, los cuales según los reportes apenas alcanzan las 165.861 personas. Si volvemos a hacer el ejercicio, encontramos que cada uno de estos profesionistas ya titulados tendrían que atender o tendrían que sostener la alimentación de alrededor de 735 personas, lo cual pues ya es un número bastante considerable. Obviamente aquí hay un desfase porque por el hecho de que hay personas que terminaron sus estudios pero no terminaron su proceso de titulación y aún así pues ejercen la profesión. Eh, pero bueno, ese es un tema diferente, un tema aparte. En México hay alrededor de 196 universidades que ofrecen carreras como técnico superior universitario, como licenciados o como ingenieros pues, relacionadas al sector primario, a las actividades agropecuarias. De todas estas universidades, la COMEA, que es este comité que se encarga de hacer la acreditación de las carreras, únicamente ha acreditado 122 carreras. Entonces todavía hay muchas carreras, sobre todo haciendo la revisión, encontramos que sobre todo las de técnico superior universitario, que todavía no cuentan con una acreditación bajo un comité o una organización que le dé validez a los programas de estudios que están impartiendo. Yéndonos un poquito hacia abajo, al nivel preparatoria tenemos que el más importante organismo que vendrían siendo los de JETAS, que son muy populares, están en muchas partes de las regiones rurales del país y que se han encargado de la capacitación agropecuaria de muchos jóvenes. En el ciclo escolar 2015-2016, el de JETA reportó que tenían 296 centros de bachillerato tecnológico agropecuario y o forestal. Tienen 29 carreras técnicas y atienden actualmente a 168.297 alumnos. La mayoría de estos alumnos, pues, obviamente, al terminar sus estudios de nivel preparatoria, buscan integrarse a alguna universidad dedicada al- a- a las carreras agronómicas. Pero también buscando y encontramos otro referente que vendría siendo el Tecnológico Nacional de México, que este año su plantel más importante, que vendría siendo el TEC de Roque, cumplió 90 años de ejercicio. Actualmente el Tecnológico Nacional de México pues está más diversificado, y ya también imparte carreras técnicas relacionadas a la información, a la administración, pero en su discurso también menciona que es una de las cunas de la educación agropecuaria aquí en México. Y revisando un poquito los antecedentes de la enseñanza agrícola en México,
tenemos que sus primeros antecedentes están ahí por 1830, 1835, cuando en el convento de Santo Tomás ya se ofrecían cátedras de botánica y agricultura práctica. Posteriormente, en 1845, ya se empezaba a plantear crear una escuela teórica y práctica dedicada netamente a la agricultura. Porque había una preocupación de que se incitara a la juventud mexicana a las artes relacionadas a la agricultura. Y de hecho, precisamente en el último gobierno de Santa Anna fue cuando se fundó la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo, allá por el año de, me parece que el Ministerio de Fomento se creó en 1853 y la Escuela de Agricultura pues, inició sus actividades un año después, en 1854. Y de hecho en ese entonces la carrera era de 7 años, pero se iniciaba una vez terminada la secundaria. Y el título que tenía era de profesor en agricultura. Posteriormente Juárez programó la carrera de agricultor, la redujo a 4 años y tuvo también mucho interés en que no solo se llevara una carrera ya a nivel universidad, sino también que se crearan primarias y secundarias de índole agrícola. Por allá de 1875, incluso había quien mencionaba, no sé si sea qué tan veraz sea esta información, pero hay quien mencionaba que Francia había adoptado el plan de estudios de la Escuela de Agricultura en México. Se supone que este proceso fue al revés, ¿no? Que nosotros copiamos muchos modelos de Europa, muchos modelos de Francia, pero bueno, así se encontró en algunos registros. Y posteriormente, pues durante el Porfiriato, pues sí se vivió como que un impulso muy centralizado a lo que es la educación agropecuaria. Pero obviamente, pues era muy, muy excluyente. Pero también ya se manejaban, por ejemplo, se impulsó mucho el otorgamiento de becas, por ejemplo. Ya se manejaban ideas, como los internados, ya de manera más formal. Y algo que me llamó mucho la atención fue que se creó un directorio de agricultores y veterinarios titulados, los cuales eran difundidos a través de boletines. Entonces, aquellas personas que estuvieran interesadas en un servicio de este tipo, pues se dirigía a estos boletines, a este directorio y encontraba la lista completa de aquellas personas que ya estaban tituladas en estas dos áreas. Pero bueno, también había como que la otra parte donde muchos hacendados, muchos propietarios no estaban como que muy interesados en que se les enseñara, porque pues obviamente es parecido a lo que todavía hoy sucede, que muchas personas piensan que con el conocimiento empírico pues es más que suficiente y no se trata de demeritar ese conocimiento, al contrario. Pero en ese tiempo sí estuvo muy en boga y de hecho las escuelas de agricultura tuvieron poco éxito. A pesar de que se les daban muchos beneficios y muchos apoyos, pues sí tenían poco éxito. De hecho, por ejemplo, Francisco y Madero no, fue a California a estudiar agricultura, no estudió agricultura aquí en México porque para muchos aquí había un caudal de excelentes agrónomos, pero que sin embargo se morían de hambre porque, no, porque inspiraban pues horror, sí, horror, o desconfianza con su ciencia hacia los hacendados. En la época ya de la revolución y por revolución, por ejemplo, en el caso de Morelos, Zapata utilizó el servicio de muchos jóvenes de la Universidad Autónoma de Chapingo para ayudar con el inicio de la división y el reparto de las tierras. Entonces, y hay muchos registros de eso, de que había comisiones encargadas, enviadas por este personaje para que ya se hiciera una división y un reparto pues en forma.
Y bueno, hablando de la Universidad Autónoma de Chapingo, pues todos sabemos que es la más importante, no solo a nivel nacional, hay quienes la mencionan como a nivel Latinoamérica e incluso a niveles más altos, dada su importancia. Y este año me parece que la demanda fue de 30,000 personas que solicitaron el ingreso, de los cuales obviamente pues nada más se aceptaron al 10%, me parece incluso menos, según tengo entendido. Eh, Sin embargo, pues sigue siendo la escuela de orientación agropecuaria con mayor matrícula en el país, porque pues también incluye el nivel preparatoria en esta matrícula. No estoy muy actualizado, pero me parece que anda entre los 8 o 9 mil alumnos, comparado como por ejemplo con la Narro, que vendría siendo su similar más cercana, que su matrícula ronda los 1,300, 2,500 alumnos. Entonces, pues, sí es una diferencia bastante notable. La Universidad Autónoma de Chapingo tiene cada año tiene un egreso de alrededor de más o menos 1,000, un poquito menos, un poquito más, pero sí más o menos en promedio unos 1,000 alumnos. Este, y algo que me llamó la atención también fue que la página de Intagri menciona que alrededor del 80% de los profesionistas egresados de escuelas agropecuarias se van a dedicar en actividades relacionadas a la venta de servicios y productos. Yo no creo que sea tan alto el porcentaje, pero bueno, igual y sí. Pero pues sí, sí es verdad que muchas de las personas que egresan de carreras agronómicas pues sí se dedican a la cuestión de las ventas, ¿no? De productos y servicios. Y bueno, esa es una visión pues muy general, muy general de cómo estamos actualmente. Y pues la educación agropecuaria en México siempre va a ser, o siempre debe de considerarse una prioridad, porque es la base de nuestro sector primario. Y si nosotros tenemos un sector primario pues fuerte, nosotros vamos a hacer este no solo en la cuestión de la soberanía alimentaria, sino también en cuestiones como proveer de materias primas hacia el sector secundario, hacia el progreso de las comunidades rurales y muchos otros temas que pues actualmente se siguen y se estarán descuidando. De hecho, ayer estaba leyendo un poco acerca del informe de gobierno y pues sí hay como cosas muy interesantes ahí que se podrían comentar. Pero bueno, esperemos que es de material para otro video. Ah, sí, se me olvidaba. Uno de los detalles que también tienen estas escuelas, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Chapingo, pues desgraciadamente también se ha estigmatizado como una escuela donde impera, por ejemplo, la grilla, donde imperan muchas problemáticas, no solo de sus trabajadores, también de sus alumnos. Y haciendo una pequeña búsqueda encontré algo muy interesante. El sitio de SDP Noticias en marzo de 2013, si no mal recuerdo, eh, publicó una nota que en su título mencionaba a la Universidad Autónoma de Chapingo como la peor universidad de México, lo cual es de llamar la atención. Entonces, pues mencionaba que, que la universidad tenía los estudiantes menos capacitados y más caros, que había muchos periodos de huelga, que por ejemplo incluso sus profesores eran más faltistas que los de la misma gente. Entonces,
que por estar en el Estado de México los gobiernos priistas preferían mantener más o menos conformes a la población estudiantil y a los trabajadores de la universidad que revisar a fondo las problemáticas de este. Y toda una serie de cosas que a lo mejor sí tienen mucho de verdad y que pues desgraciadamente han puesto en duda la institucionalidad de la universidad. Pero bueno, sabemos que los procesos dentro de la Universidad Autónoma de Chipingo pues, son complejos, pero eso no quita de que sean cuestionados por la opinión pública. Y bueno, así terminamos nuestra primera emisión. Espero que les haya gustado. Esperemos que podamos seguir realizando más emisiones de este tipo. Ojalá puedan escucharnos, escuchar completo el video, dejarnos un comentario, una opinión, hacernos saber si les gustó, si no les gustó y si quisieran que comentáramos algún otro tema de interés de la agricultura, de la agronomía, de las actividades agropecuarias. Hasta la siguiente vez.